En el eje de la figura se ejercen las fuerzas de las reacciones de los cojinetes R1 y R2. El eje gira a 1550 RPM y soporta una fuerza de flexión de 10 kips. Use un acero 1095 HR, que es rolado en caliente, y especifique el diámetro D con un factor de diseño de 1.6 para una vida de 3 minutos. Las superficies están maquinadas. Como pueden apreciar, a nosotros nos están solicitando el diámetro de ese eje, al menos el diámetro menor, o cada uno de los diámetros, porque vamos a tener probablemente dos diámetros, el inferior y después vamos a tener el superior. Sin embargo, podemos apreciar de que todo está en función de la D. Aquí nosotros podemos ver. Entonces, con un diámetro que nosotros obtengamos, que sería este diámetro de aquí, va a ser más que suficiente para poder determinar el diámetro que tenemos con una dimensión mayor. A nosotros nos están dando el material y la carga. Entonces, tenemos todo para comenzar con nuestros cálculos. Sin embargo, presten mucha atención a algo que es muy interesante. ¿Qué tipo de esfuerzo tiene este eje? Pues vamos a ver, porque sabemos que los ejes son uno de los principales elementos que tienden a sufrir fatiga. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a lo siguiente. Voy a dibujar aquí un círculo, suponiendo que este es mi eje. Disculpen si no es del todo perfecto. Después, vamos a aplicar una carga. Si yo aplico una carga, ingenieros, entonces aquí vamos a ponerle carga P. Presten mucha atención entonces porque vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en la parte de al lado vamos a poner el mismo eje. Aquí nosotros lo vamos a poner y vamos a poner la misma carga también. Nada más presten atención a lo siguiente. Este eje lo vamos a dividir en dos partes. Uno tiene, o la mitad del eje tiene la parte sombreada y la otra mitad no tiene parte sombreada. Entonces, presten mucha atención porque tiene la misma carga. Vamos a ver a qué tipo de esfuerzo está sometido este eje para poder saber qué teoría de fallas vamos a utilizar para la fatiga y cómo vamos a tratar este elemento. Presten atención, chicos. Resulta de que nosotros, hasta aquí, podemos apreciar que el eje va a estar sometido a flexión, gracias a esta carga de 10 kips. ¿Y cómo se va a estar flexionando? Pues el eje más o menos se flexionaría así, si exageramos su deformación. Entonces, cuando el eje gira 180 grados, ¿qué va a pasar? Que la carga que estaba en la parte superior, o más bien la sección que estaba en la parte superior, ahora está en la parte inferior. Eso quiere decir que si antes se flexionaba así, ahora se va a estar flexionando en sentido contrario. Gira 180 grados ese eje y vamos a volver a esta flexión porque la parte superior es la parte sombreada. Gira 180 grados y entonces la parte superior queda en la parte de abajo. Y entonces, Inges, el eje comienza a alternarse con una flexión cóncava, bueno, de hecho siempre es cóncava hacia arriba, pero ¿qué pasa? Que lo que está en la parte superior ahora está en la parte inferior y viceversa 180 grados después. ¿Qué quiere decir esto, ingenieros? Esto quiere decir que cada revolución que va a dar nuestro eje es un ciclo. Imagínense la cantidad de ciclos a los que está sometido, por ejemplo, un cigüeñal o un árbol de levas. Para diseñar este tipo de elementos, tenemos que ser muy cuidadosos, ya que, pues sobra de más decirlo, que estamos hablando de elementos de alto ciclaje. Así que bien, ya vimos que entonces vamos a tener que en la parte superior va a estar variando con la parte inferior y entonces va a estar haciendo una flexión así y luego otra flexión así. Ahora, ¿qué tipo de esfuerzo nosotros vamos a tener? Dicho esto, pues como pueden apreciar, cuando nuestro elemento se encuentra con la parte sombreada hacia arriba, nosotros vamos a tener un esfuerzo que sería algo más o menos así, miren. Aquí nosotros vamos a poner nuestro eje y cuando esté en la parte de arriba, entonces aquí nosotros vamos a tener un esfuerzo de tensión. Sin embargo, en el momento en el que gira 180 grados ese eje, ¿qué va a pasar? Que vamos a estar en la parte de abajo
y vamos a tener el mismo esfuerzo, porque observen cómo la carga no está variando como tal. Vamos a tener el mismo esfuerzo, pero en compresión. Después va a girar otros 180 grados y va a empezar nuevamente a llegar hasta la flexión que teníamos inicialmente. ¿Qué quiere decir esto, ingenieros? Esto quiere decir que nosotros vamos a tener un tipo de esfuerzo que nosotros le llamábamos esfuerzo invertido. Recuérdenlo, el esfuerzo invertido. ¿Y qué características tenía este esfuerzo invertido? Bueno, aquí tenemos el tiempo y aquí vamos a tener el esfuerzo. Recuerden que un esfuerzo invertido se caracteriza por tener durante un ciclo los mismos valores, solo que con diferente signo. De hecho, para ser preciso, son las mismas magnitudes, pero con diferente signo. ¿Y cuánto valía el esfuerzo medio que teníamos aquí, ingenieros? Pues el esfuerzo medio en un esfuerzo invertido ya habíamos visto que va a tener un valor de 0. Ahí está. Ahora, nosotros, esto de que tenga un valor de 0, ya sabemos que nos puede simplificar el procedimiento. Eso es bueno. Ahora, ¿qué otra cosa sabemos? Pues nosotros sabemos, ingenieros, que cuando nosotros tenemos un esfuerzo en un eje, como es este que se muestra aquí, van a predominar los esfuerzos normales. Es decir, recuerden que nosotros vamos a poder analizar 3 puntos críticos en el eje, así como se muestran a continuación. ¿Cuáles serían esos 3 puntos críticos? Vamos a tener el punto A, que se encuentra en la parte superior, el punto B, que se encuentra en la parte central, y el punto C, que se encuentra en la parte inferior. Esos son los 3 puntos críticos que nosotros vamos a tener. Pero mucha atención. De esos 3 puntos críticos, podremos decir que, viendo las características y la forma en cómo está cargada el eje, entonces podríamos decir que el esfuerzo en A y en C es exactamente igual, tienen la misma magnitud, solo que con signo distinto. Así es. Sin embargo, ¿qué pasa con B? Pues mucha atención. Como ya lo hemos visto en la mecánica de materiales, nosotros vemos que en A y en C vamos a tener una flexión máxima. ¿Por qué vamos a tener una flexión máxima? Porque estos puntos de análisis se encuentran en la superficie del elemento. ¿Y cuánto valen estas flexiones en el eje neutro? Es decir, en el punto B, esas flexiones tienen un valor de 0. Y por lo tanto, no hay esfuerzo de flexión, ingenieros, sobre el eje neutro. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con el punto B? En el punto B, nosotros vamos a tener un esfuerzo cortante máximo, porque ya vimos que la flexión se hace 0, pero tenemos un cortante máximo. Sin embargo, este cortante en los puntos A y C, como lo habíamos visto en la mecánica de materiales, van a tener o va a tener un valor de 0. Así es. Las flexiones, como quien dice, en las superficies, las flexiones son máximas, ingenieros, pero el cortante es de 0. En el centro, el cortante es máximo, pero las flexiones son 0. Ahora, otra cosa. Y bien, sabemos que aquí tenemos flexión máxima y aquí tenemos cortante máximo. La pregunta es, ¿y cuál de los dos puntos debemos de considerar? Pues bien, ingenieros, lo que yo les sugiero es lo siguiente. Vamos a considerar el punto A y el punto C y vamos a descartar los esfuerzos cortantes que hay en el punto B. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que el cortante transversal que existe en el punto B, seguramente, de hecho no es seguro, estoy completamente seguro que es mucho menor su magnitud que los esfuerzos de flexión. Recuerden, ingenieros, que si nosotros hacemos un análisis de cómo impacta el tipo de esfuerzo sobre un elemento de máquina, nos damos cuenta que los elementos que más esfuerzan al elemento, que los esfuerzos que mayor magnitud tienen en el elemento, ¿cuáles son? Pues son, por un lado, los esfuerzos de flexión, después siguen los esfuerzos cortantes por torsión, después los esfuerzos normales o esfuerzos axiales y al final, ¿cuáles quedan?
quedan los esfuerzos cortantes transversales. Por eso, ingenieros, es que yo, aquí, a partir de aquí, me voy a dedicar a encontrar los esfuerzos solamente en los puntos A y en el punto C. El punto B queda descartado porque ya vimos que los esfuerzos máximos se van a encontrar en las superficies del eje. Y bien, si nosotros analizamos el punto A, de hecho al final podemos analizar el punto B también si así lo desean, desde luego, pero si nosotros analizamos el punto A, ¿qué va a pasar? Pues bueno, primero, ya no vamos a tener esfuerzos cortantes porque si ustedes observan, a nosotros no nos están dando el torque. Es decir, nos están dando ahorita la velocidad angular y solamente nos están dando la flexión. Sin embargo, vamos a decir que no vamos a tener ningún torque. A lo mejor si tuviéramos la potencia del eje, con esa velocidad angular, claro que sí lo podríamos obtener, pero en este caso, pues me dan la velocidad y no nos están diciendo que hay un torque aplicado de manera específica. Entonces, y de hecho no nos lo están enmarcando, solamente tenemos una flexión. ¿Qué quiere decir? Pues esto facilita todavía más este problema, muchachos, porque eso quiere decir que no vamos a tener esfuerzos cortantes. Observen, para el punto A ya vimos que no hay cortante transversal, pero al no haber torques, tampoco va a haber esfuerzo cortante por torsión. Eso quiere decir, ingenieros, que nosotros solamente vamos a tener esfuerzos normales. Y es más, cuando hagamos el círculo de Moore, nos vamos a dar cuenta que estamos tratando con el caso que veíamos en la teoría, el caso número 1, que es un esfuerzo unidireccional. Y ahorita vamos a ver por qué le llamamos unidireccional. Así que bien, después de tanto preámbulo, solamente quise asegurarme de que estamos comprendiendo perfectamente qué está pasando en este elemento. Ahora sí, vamos a empezar con algunos cuantos cálculos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, ingenieros? Bien, paso número 1. Debemos de encontrar en dónde están los puntos críticos en este eje. Paso número 2. Vamos a obtener los esfuerzos en este eje, tanto el esfuerzo alternante como el esfuerzo medio. Paso número 3. Vamos a obtener concentradores de esfuerzos, ingenieros. Teóricos primero. Paso número 4. Vamos a obtener sensibilidad de la muesca. Paso número 5. Obtenemos concentrador de esfuerzos por fatiga. Paso número 6. Obtenemos el tiempo de vida o la resistencia a fatiga del material. Y paso número 7. Vamos a aplicar nuestra teoría de falla para ver con ese factor de seguridad que me están brindando cuánto debe de ser el diámetro para este eje y asegurarnos, chicos, de que este eje realmente va a estar funcionando de manera segura. Ya no va a fallar por fatiga. Así que, bien, Inges, vamos a comenzar con esta agenda que les acabo de dar. Primero, vamos a encontrar las reacciones porque gracias a estas reacciones nosotros vamos a poder determinar en qué punto de este eje se encuentra un punto crítico. ¿Cuál es un punto crítico, ingenieros? Pues es el punto donde la flexión es máxima. Por lo tanto, vamos a hacer el dibujo de cuerpo libre y observen algo. Muchos de mis estudiantes me han dicho en mecánica de materiales, profesor, ¿y por qué nosotros vemos diagramas de vigas cuando nosotros somos mecánicos o somos mecatrónicos? Y pues las vigas solamente lo ven los ingenieros civiles. Eso es un error, ingenieros. Cuando nosotros hablamos de vigas, pues estamos hablando de un elemento que es recto, que está sometido a cargas transversales. No necesariamente estamos hablando de vigas como las que se ven en construcción. Cuando nosotros tratamos con ejes, como este es el caso, ingenieros, ¿qué creen? Vamos a tratarlo como si fuera una viga simplemente apoyada. Así es, Inges, como si fuera una viga simplemente apoyada. Así que bien, si yo lo tratara de ese modo, ingenieros, podríamos ver que yo voy a tener algunas discontinuidades en el elemento. ¿Qué son las discontinuidades en el elemento? Son los cambios de sección
o la aparición o desaparición de las cargas. Cada uno de estas discontinuidades debemos de incluirlas nosotros en el diagrama. ¿Por qué? Porque presten mucha atención. Desde un punto de vista de la mecánica de materiales, si ustedes me dicen, profesor, ¿en dónde se encuentra el esfuerzo máximo? Yo les podría decir que el esfuerzo máximo se encuentra quizá por aquí. Vamos a suponer que se encuentra por aquí. Pero, ¿qué pasa? Que a lo mejor en este punto que nosotros tenemos aquí, que es un cambio de sección, probablemente el esfuerzo no es máximo. El esfuerzo nominal, estamos hablando de esfuerzos nominales, es decir, esfuerzos antes de concentradores de esfuerzos. Pero ¿qué va a pasar? Que como aquí el esfuerzo es menor, pero atención, aquí tenemos un cambio de sección. Eso quiere decir que vamos a tener un concentrador de esfuerzos. Entonces, a pesar de que el esfuerzo nominal aquí es menor, puede ser que ya aplicando el concentrador de esfuerzos, ingenieros, se haga algo significativo. Así que bien, lo recomendable para este tipo de problemas, que es poner todas las discontinuidades para poder conocer la flexión y por ende el esfuerzo en cada uno de estos puntos. Entonces observen cómo lo vamos a llamar. A este punto yo le voy a llamar A, de hecho vamos a cambiar el color para no confundirnos. A este punto yo le voy a llamar A. A esta orilla, donde está aplicada la reacción, yo le voy a llamar B. Después, aquí yo le voy a llamar C. En este cambio de sección le vamos a llamar D. Y aquí le vamos a llamar F. O vamos a llamarle E. Para que no desentone. Presten atención como el punto D, pues es un punto donde, si bien es cierto, sí, hay un cambio de sección, pero está muy pegado, muy pegado a esta reacción, que es la reacción en 2. Entonces, Inges, el momento, recuerden que algo que incrementa notablemente la flexión es el momento flector. Entonces, prácticamente, a pesar de que sí, aquí hay un cambio de sección y podemos ver de que el concentrador de esfuerzos, es decir, el radio, es menor que el que tenemos aquí, pues nosotros vamos a ver que este punto no va a ser tan crítico porque el esfuerzo va a ser muy pequeño. Porque les digo, como está muy pegado al apoyo, que este caso es la fuerza del cojinete, pues realmente vamos a tener un esfuerzo muy pequeño y cuestionaría si valga la pena analizarlo. Pero bien, lo vamos a dejar solamente porque estamos empezando con el estudio de este tipo de elementos. Entonces, Inges, pues sí, vamos a dejarlo. Vamos a poner en nuestro diagrama cada una de las discontinuidades. Y listo. Ahora sí, ingenieros, vamos a comenzar primero obteniendo las reacciones. ¿Por qué? Para poder nosotros determinar los puntos críticos en este eje, Inges, va a ser necesario que obtengamos el diagrama de momento y el diagrama de cortante que existe en todo el eje. Recuerden que estos diagramas a nosotros nos sirven para eso, para poder determinar el cortante y el momento en cualquier ubicación del eje. De este modo es que nosotros vamos a poder encontrar los puntos críticos. Así que bien, vamos a empezar con el tema de las reacciones. Y, por cierto, no he terminado mi diagrama de cuerpo libre para que estas reacciones pues, se puedan apreciar de manera más clara. Aquí nosotros en A vamos a tener una reacción. Aquí le vamos a llamar nosotros reacción R1. Después, en B vamos a tener otra reacción. A esta reacción nosotros le vamos a llamar R2. ¿Y qué va a pasar? Que en E nosotros tenemos una carga, como pueden apreciar, que en este caso la carga es de 10 kips. Listo. Ahora, pues vamos a obtener estas reacciones. Tenemos una viga simplemente apoyada, pues es muy fácil determinar y dar solución a estas reacciones. ¿Cómo nos quedaría? Pues primero voy a hacer una sumatoria de momentos en A, y esto es igual a 0, y vamos a decir que los momentos que vengan en esta dirección son positivos.
¿Y qué vamos a tener entonces si hacemos una sumatoria de momentos en A? Vamos a tener que considerar primero esta fuerza, que ya vimos que es de 10 kips. ¿Y cómo gira esta fuerza alrededor del punto donde saco momento? Como viene hacia abajo, pues va a venir en esta dirección. Es decir, vean cómo viene en un sentido horario. Y yo dije que en sentido horario iban a ser positivos mis momentos. Entonces vamos a poner la carga de 10 kilonewtons positiva, porque ya lo acabamos de ver, y vamos a multiplicarlo por el brazo de palanca, la distancia que hay de A hasta el punto E, que es el punto de aplicación de la carga. Podemos apreciar que hay 18 pulgadas. Después, vamos a considerar la reacción R2. Me va a dar un giro en sentido contrario. Eso quiere decir que vamos a tener menos R2 que va a multiplicar al brazo de palanca. Este brazo de palanca, ingenieros, pues ¿qué sería? La distancia de A hasta la ubicación de la carga R2. ¿Y qué tenemos? Que vamos a tener que son 12 más 12 pulgadas, pues vamos a tener un total de 24 pulgadas. Como el elemento está en equilibrio, todo esto es igual a 0. También, seguramente alguien dirá, profesor, ese elemento ¿a poco sí es estático? Porque podemos apreciar de que tiene una velocidad angular. ¿Y qué creen, Inges? Que sí, efectivamente. Mientras la velocidad angular sea constante, bueno, de hecho, aunque no fuera constante, aquí lo único que nos está afectando es la flexión. Pero vamos a suponer que nosotros tenemos una torsión aplicada. Bien, cuando nosotros tenemos una torsión aplicada, tenemos que ser muy cuidadosos con que esta velocidad sea constante. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces no podríamos obtener los esfuerzos de manera tan simple. ¿Por qué? Porque el torque estaría variando en el tiempo. Recuerden, ingenieros, que la potencia ¿a qué es igual? Es igual a la velocidad angular multiplicada por el torque. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros variamos esta velocidad angular, entonces, porque la potencia se mantiene, la potencia no variaría a menos que le estemos inyectando más, digamos, más corriente eléctrica al motor. Bueno, pues ahí sí puede variar la potencia. Pero originalmente decimos que la potencia se mantiene constante. ¿Y qué pasaría al variar la velocidad? Estaría variando nuestro torque. Pero bien, afortunadamente la flexión, particularmente de la velocidad que pueda llevar el torque, pues la flexión como tal no se ve afectada. Así que bien, de aquí nosotros vamos a poder despejar la reacción 2. ¿Y cómo nos quedaría? Pues vamos a tener que es 10 por 18 y esto lo vamos a dividir entre 24. Vamos a tener 7.5. Las unidades son, ¿en qué estamos? Aquí está, 7.5 kips y listo. Este es el torque, ingenieros, de la reacción número 2. Esta es la fuerza en la reacción número 2. Podemos apreciar que es positiva, claro que sí, porque estas suposiciones que nos dio el libro de que las reacciones iban hacia arriba, pues son correctas, son adecuadas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Algo que podemos hacer nosotros es obtener la reacción 1. Pues esto lo obtenemos de manera más simple todavía a través de una sumatoria de fuerzas en y vamos a decir que estas fuerzas hacia arriba son positivas. ¿Qué fuerzas vamos a tener, Inges? Vamos a tener la reacción 1, luego vamos a tener menos 10 kips y a eso le vamos a sumar, porque vean cómo R2 va hacia arriba, le vamos a sumar 7.5 kips y todo esto es igual a 0 para mantener el equilibrio. Entonces, Inges, nosotros vamos a tener que R1 ¿a qué va a ser igual? Este 10 pasa hacia el otro lado, pues pasaría sumando. Y este 7.5 pasa restando. Es decir, vamos a tener un valor de 2.5 kips. Y es positivo, desde luego. Entonces, Inges,
ustedes aquí pueden apreciar cómo ya hemos encontrado ambas reacciones. Ahora sí, estamos listos para nosotros poder determinar el diagrama, o más bien el diagrama de cortante y de momento de este eje. ¿Y cómo nos quedaría? Pues mucha atención. Voy a poner aquí, más o menos a esta distancia, vamos a poner nosotros nuestro diagrama de corte. Aquí le vamos a poner el 0 porque aquí va a iniciar y aquí vamos a decir que este es nuestro diagrama de corte. En la parte de abajo pues vamos a poner nosotros nuestro diagrama, pero ahora este diagrama tiene que ser de momento. Bello. Ahí está, ingenieros. Después, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner las discontinuidades que existen en el elemento. Estas discontinuidades vienen más o menos así. Vamos a hacer lo mismo, Inges, pero atención. Bueno, sí, vamos a ponerlo de una buena vez, algo más o menos así. Vamos a iniciar aquí en 0 y aquí iniciamos en 0. Recuerden, ingenieros, este es diagrama de momento y este es de cortante. Así que bien, vamos a iniciar con estos diagramas. ¿Cómo hacíamos nosotros estos diagramas? Pues de manera muy simple. Podemos apreciar primero que tenemos solamente cargas puntuales. Eso facilita bastante nuestro análisis. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que una carga puntual en un diagrama de cortante sube y baja de manera vertical. ¿Qué quiere decir esto, Inges? Que observen, vamos a tener la reacción 1. Esta reacción 1 tiene un valor de 2.5 kips. Como va hacia arriba, pues nosotros vamos a poner en nuestro diagrama de corte los valores positivos hacia arriba también. Entonces, hasta aquí, yo voy a decir que vamos a tener una altura ¿de cuánto? De 2.5. Hasta aquí vamos en 2.5. Si ustedes observan, ingenieros, ya no hay ninguna otra carga en el trayecto. Ya no tenemos cargas entre A y E. ¿Qué quiere decir? Que mi cortante se va a mantener constante hasta llegar al punto E. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra carga cortante que lo pueda modificar. Es decir, el cortante desde A hasta E, ingenieros, va a tener el mismo valor. Ahora, aquí en E, claro que sí tenemos un cortante, que podemos apreciar que es de 10. ¿Qué quiere decir? Que si ahorita nosotros nos encontramos en 2.5 positivo, aquí son 2.5, recuérdenlo, vamos a tener que bajar 10. Entonces, 2.5 menos 10, un momento, vamos a hacer que pase más o menos por aquí, vamos a tener entonces un valor de cortante de ¿cuánto? Vamos a tener un valor de menos 7.5. Después ya no hay ninguna otra carga cortante hasta llegar a B. Pues más o menos lo vamos a poner así. Y una vez que llegamos a B, ¿qué va a pasar? Pues que tenemos la reacción 2. Estamos en menos 7.5 y la reacción 2 es de 7.5 hacia arriba. Quiere decir que vamos a tener menos 7.5 más 7.5 y entonces vamos a llegar a 0. Bello. Podemos apreciar cómo nuestro diagrama de corte ha cerrado perfectamente. Ahora vamos a hacer el diagrama de momento. Para ello, nos vamos a apoyar, ingenieros, del método de área. ¿Cómo funcionaba el método de área en estos diagramas? Pues presten atención. Necesitamos calcular el área que se forma entre el diagrama de corte y la horizontal. El valor de estas áreas, ingenieros, es el valor de momento. Así que bien, voy a cambiar porque creo que se van a empezar a encimar estos diagramas. Por eso voy a cambiar el color. Y presten mucha atención. Vamos a comenzar con la primera área. Por cierto, vean cómo esta área está por debajo de la horizontal. Cuando esto ocurre, ingenieros, entonces nosotros vamos a decir que este valor es negativo. Cierto, las áreas negativas no existen como tal, pero para fines didácticos y para este desarrollo, vamos a suponer que sí. Esta área se resta, bueno, no vamos a decir que es negativa,
vamos a decir que esta área se resta y toda esta área se suma. También, cuando estudiábamos mecánica de materiales, veíamos que este punto donde el cortante cruza con el eje horizontal es un punto crítico, ingenieros. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto que generalmente en este punto cuando cruza vamos a tener un momento máximo. Es lo más seguro. Y veíamos que, bueno, pues como uno es la derivada del otro y cuando hay un máximo, un mínimo, la derivada tiene un valor de 0 y entonces eso quería decir que vamos a tener un máximo, pues es lo que está pasando aquí. Y si tienen dudas, los invito a que vean la lista de reproducción de este canal donde se muestra el diagrama de momento y de cortante y ahí vienen varios videos donde se explica claramente cuándo son máximos, cuándo son mínimos y todos estos aspectos, ingenieros, por si tienen alguna pregunta de lo que estamos obteniendo hasta aquí, que me estoy yendo paso por paso, pero si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este instante, en cualquier momento, o pueden irse a ver esa lista de reproducción. Ahora, vamos a comenzar, pero presten mucha atención. Ahora sí, yo ahorita el cortante, vean cómo yo no consideré todas las discontinuidades por una razón muy simple, Inges. Por la razón de que, pues, era todo esto constante. Vean, el cortante en A tiene el mismo valor que el cortante en C. Por eso no fue necesario considerar esta discontinuidad. Pero, ¿qué va a pasar con el momento? Con el momento sí va a haber diferencia, ingenieros. Por el simple hecho de tener un brazo de palanca distinto. Presten atención a qué me refiero. Vamos a sacar este momento que nosotros tenemos y vamos a considerar la sección AC. Esta sección AC yo voy a suponer que me va a dejar un momento hasta este punto. ¿Por qué lo estoy poniendo de esta manera? Porque podemos apreciar primero que las cargas son puntuales y cuando tenemos un cortante con cargas puntuales, el momento va a subir de manera lineal. Recuerden que puede subir como una curva de segundo o incluso una curva de tercer grado cuando tenemos cargas que son uniformemente distribuidas o uniformemente crecientes. Hasta aquí, pues va a subir de esta manera mi momento. ¿Y qué valor vamos a tener en este punto? Pues muy fácil. Vean, ingenieros, cómo vamos a tener que obtener el área de este rectángulo que nosotros tenemos aquí. ¿Y cuál sería esa área? Pues podemos apreciar que la base es de 12 pulgadas. 12 pulgadas es esta distancia. ¿Y la altura de cuánto es? Pues la altura es de 2.5 kilonewtons. Eso quiere decir, ingenieros, que nosotros vamos a tener hasta este punto un valor de momento de 30 kilo. De hecho, no son kilonewtons, lo siento, son kilolibras. Vamos a poner kilolibras, es como K skip, lo siento, se me había ido, skip por pulgada. Y después vamos a ver, ya tenemos hasta aquí vamos. Sabemos que vamos a tener que sumar esta área de aquí porque se encuentra por arriba del eje horizontal. Y pues vamos a entonces a trazar esa línea, vamos a intentar hacerla lo más uniforme posible, algo que esté más o menos así. ¿Y qué valor va a tener este momento? Pues presten atención. Estamos en 30 kips. Va a ser necesario sumarle a esos 30, donde nos encontramos esta área que tenemos aquí. ¿Cuánto valdría esta área? Pues pueden apreciar ustedes, ingenieros, que la base es de 6 pulgadas. ¿Y la altura de cuánto es? La altura sigue siendo la misma, de 2.5 kips. Entonces, vamos a tener que esta área tiene un valor de 15. Si estamos en 30, tenemos que sumarle esta área y eso quiere decir que vamos a llegar a 45. Aquí le vamos a poner kips por pulgada. Después tenemos un área negativa. ¿Y qué va a pasar con esta área negativa? Pues si estamos en 45, le vamos a tener que restar esta área que tenemos aquí. ¿Cuánto tiene de base? La base, como pueden ver, es de 6 pulgadas. Por cierto, seguramente alguien me dirá, profe, aquí tiene una discontinuidad. Usted aquí lo que podría hacer, profesor, es
sacar el momento hasta este punto y después calcular esta área. Sin embargo, chicos, me voy a aventurar, me voy a arriesgar y voy a decir de una vez, voy a descartar el punto D como si fuera un punto crítico, porque ahorita vamos a ver la altura del momento y nos vamos a dar cuenta de que es muy bajo. Entonces, no creo que represente algo significativo para nosotros. Pero no importa, vamos a ver. La base podemos apreciar que es de 6 pulgadas. ¿Y la altura de cuánto es? Pues aquí la altura es de 7.5 kilonewtons. Eso quiere decir que esta área tiene un valor de 45. Entonces, como estamos en 45 menos 45, pues eso quiere decir que vamos a llegar a 0. Vean, ingenieros. ¿Qué podemos destacar de este diagrama? Primero, efectivamente, nuestro punto crítico se encuentra aquí. Vean cómo el momento es máximo cuando el cortante cruzó por el eje horizontal. Segunda, vean cómo efectivamente es muy pequeño el momento que se puede presentar en el punto D, debido a que ya lo habíamos platicado. Está tan pegado al apoyo que el brazo de palanca es muy pequeño y por lo tanto el momento también va a ser muy pequeño. Así que bien, hasta aquí, ingenieros, nosotros ya tenemos el punto crítico, en donde vamos, tenemos dos puntos críticos. Por un lado, tenemos un punto crítico que se encuentra aquí en el punto E, y tenemos otro punto crítico que se encuentra en el punto C. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Pues podremos analizar, o de hecho, vamos a analizar ambas localidades, porque observen algo. El momento aquí en E es máximo. Podemos apreciar que es de 45. Eso lo hace un punto crítico. Pero ¿qué pasa en C? En C, muchachos, nosotros vamos a tener un concentrador de esfuerzos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, si bien es cierto, el momento de flexión tiene un valor de 30 y me va a dar un esfuerzo, pero probablemente, viendo esa concentración de esfuerzos, Inges, puede ser que el esfuerzo máximo que vamos a tener aquí supere al esfuerzo que podríamos obtener con estos 45 kips por pulgada. ¿Por qué? Porque aquí hay concentrador de esfuerzos y aquí no hay concentrador de esfuerzos. Bien, pues vamos a obtener estos esfuerzos. Vamos a ponerlos de la siguiente manera. Hasta aquí nosotros vamos a decir, primero, vamos a expresarlo como vamos a ponerlo aquí para E. ¿Y qué esfuerzo vamos a tener para E? Pues vamos a tener un esfuerzo, de hecho le voy a poner subíndice E, no voy a poner para E, solamente vamos a poner un esfuerzo aquí arriba que tenga un subíndice E. ¿Y qué tendríamos? Pues que vamos a tener el momento en E por la distancia del eje neutro al punto de análisis, y esto lo vamos a dividir entre el momento de inercia. ¿Qué otra cosa? Pues vamos a necesitar también analizar el esfuerzo que nosotros le vamos a llamar esfuerzo en C. Este esfuerzo en C es el momento que obtuvimos en C por la distancia del eje neutro al punto de análisis, y después esto lo vamos a dividir entre el momento de inercia. Atención, ingenieros, nosotros podemos apreciar que no contamos con estas propiedades geométricas como tal, pero no hay ningún problema. Lo vamos a dejar todo en función del diámetro, que es justamente lo que nosotros estamos buscando. ¿Y qué tendríamos, chicos? Por cierto, vean cómo esto es un esfuerzo nominal, es decir, no se ha aplicado ninguna concentración de esfuerzos. Entonces, veamos. Vamos a sustituir en estos esfuerzos y vamos a ver qué es lo que vamos a obtener. Por cierto, ingenieros, yo voy a sustituir, o bueno, podríamos sustituir en función del diámetro o también podríamos sustituir en función del radio. En este caso, ingenieros, a mí se me facilita más sustituir todo en función del radio. Al final, el resultado que yo voy a obtener, pues sería en función del radio y multiplicándolo por 2 tendría el diámetro. Así que bien,
¿Qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Pues vamos a tener primero el momento, nosotros le llamamos ME. ¿Y este momento qué valor tiene? Tiene un valor de 45 kips. Entonces, pues lo voy a poner como de una vez 45.000 libras por pulgada. Después, aquí nosotros, mucha atención, tenemos la división entre la distancia del eje neutro al punto de análisis. ¿Cuál es esa, ingenieros? Pues presten mucha atención porque aquí nosotros estamos analizando el punto E. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro punto crítico se encuentra en esta parte superior o en esta parte inferior. Recuerden, ingenieros, que es el mismo esfuerzo, solamente que, de hecho, al estar variando 180 grados el eje, pues vamos a tener las mismas magnitudes. Eso quiere decir, ingenieros, que vean, vamos a tener nosotros que la distancia del eje neutro, vean, este es mi eje neutro, al punto de análisis es este que yo tengo aquí. ¿Cuál sería? Bueno, pues mi diámetro es 1.5D. ¿Qué quiere decir esto? Que si es 1.5D, está en función del diámetro, basta que yo lo divida entre 2. Y entonces voy a tener que la distancia que hay del eje neutro al punto de análisis sería 0.75 R, que sería el radio. ¿Y qué tendríamos en cuestión del momento de inercia? Bueno, de hecho presten atención, todavía no voy a sustituir los valores, simplemente aquí voy a poner que es el radio. Vean, de hecho le voy a poner el radio mayor, o vamos a ponerle radio E, porque tenemos dos radios, este y este que tenemos en la parte izquierda. Entonces le voy a llamar RE. Y de aquí, ingenieros, observen qué es lo que vamos a tener con el momento de inercia. Con este momento de inercia vamos a tener que, al ser una sección circular, es un cuarto de pi, y como es hueca, pues vamos a tener que es RE, y esto lo vamos a elevar a la cuarta. Entonces, nosotros podemos simplificar, vean cómo este radio de aquí lo podemos quitar y podemos ponerlo con un R al cubo en esta expresión. Entonces, nuestro esfuerzo quedaría de la siguiente manera. Quedaría como 45.000 y esto lo vamos a dividir entre R, bueno, sería un cuarto. Aquí vamos a tener que es un cuarto de pi por R al cubo. Listo, aquí le vamos a poner RE. Y aquí le vamos a poner libra por pulgada. Bello, ingenieros. Vamos al otro esfuerzo. En el otro esfuerzo vamos a tener algo similar. Son 30.000 libras que van por pulgada, que van a ser divididos entre el momento de inercia y vamos a multiplicarlo por la C. Es el mismo caso, Inges. Por lo tanto, me voy a reservar el hacerlo y simplemente voy a poner que es un cuarto de pi por R, pero en este caso es RC y lo vamos a elevar al cubo. Hasta aquí nosotros ya contamos con los esfuerzos en los dos puntos críticos que nosotros ya habíamos determinado. Sin embargo, ingenieros, como pueden apreciar, nos ha quedado en función del radio. Nosotros no vamos a poder determinar todavía algún concentrador de esfuerzos o algún otro paso para poder continuar con este problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer la primera aproximación o la primera iteración. Así es, ingenieros. Como ya se están imaginando, el diseño de ejes puede llegar a ser un método iterativo. Sin embargo, con estas recomendaciones que les voy a dar a continuación, las iteraciones podrían ser muy pocas, así que presten atención. Como pueden ver, ingenieros, ahorita nosotros no tenemos ni idea de exactamente qué diámetro utilizar. No tenemos ni tampoco idea de qué radios pueden venir aquí en los concentradores de esfuerzos, debido a que el diámetro, chicos, debido a que ese diámetro, o más bien esos concentradores, están en función del diámetro. ¿Qué podríamos hacer nosotros entonces? Bien, lo primero es simple. Vamos a determinar si este elemento falla por carga estática.
Para empezar, chicos, necesitamos partir de algo y vamos a asegurarnos de que no falle por carga estática. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a aplicar la teoría de energía de distorsión, que es la más simple, y como tenemos un esfuerzo uniaxial, pues va a ser todavía mucho más simple. ¿Y qué es lo que vamos a tener nosotros en esta teoría? Observen que vamos a utilizar este factor de seguridad de 1.6 para dicha teoría. ¿Y después qué es lo que haríamos? Pues después vamos a calcular el radio. Como ya contamos con los esfuerzos, al ser un esfuerzo uniaxial, pues esto facilita todavía más esta situación. Pero para ello, para poder utilizar la teoría de energía de distorsión, vamos a requerir las propiedades del material, en específico, el módulo de excedencia. Hay que recordar que la teoría de energía de distorsión que nos decía que el factor de seguridad iba a ser igual al módulo de excedencia y esto lo íbamos a dividir entre el esfuerzo de von Mises o el esfuerzo de trabajo. En este caso, como tenemos un esfuerzo unidireccional, un esfuerzo normal unidireccional, no es necesario obtener este esfuerzo de trabajo a través de la ecuación de von Mises. Simplemente, ingenieros, pues vamos a sustituirlo tal cual. Seguramente se preguntarán por qué no vamos a utilizar esa ecuación. Pues muy bien, me voy a adelantar. Una de las ventajas de tener esfuerzos unidireccionales es que son muy simples o son muy prácticos de resolver. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos que este es nuestro círculo de Moore. Aquí nosotros tenemos esfuerzos normales y aquí nosotros tenemos esfuerzos cortantes. ¿Y qué va a pasar exactamente con este círculo de Moore? Cuando nosotros tenemos solamente esfuerzos normales en nuestro estado de esfuerzos, entonces nosotros estamos hablando de que vamos a tener esfuerzos normales unidireccionales. ¿Y a qué se debe esto? ¿Cómo es que se recibe este nombre de unidireccional? Pues fácil. Si nosotros hiciéramos el círculo de Moore de estos esfuerzos, nos daríamos cuenta que el círculo quedaría algo más o menos así. Ahí me pasé un poco, pero imagínense que es un círculo perfecto con centro más o menos aquí. ¿Qué pasa? Que justamente esta parte del círculo, que nosotros en la mecánica de materiales anteriormente le llamábamos sigma 2, y a esta parte, que recuerden que los esfuerzos principales, es cuando el círculo corta el eje horizontal. Estos son nuestros esfuerzos principales. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esfuerzos unidireccionales, nos vamos a dar cuenta de que uno de los esfuerzos principales tiene un valor de 0. En esta ocasión, yo estoy poniendo el círculo de Moore con esta configuración, pero claro que podría venir de este lado y podríamos tener a lo mejor algo similar. Aquí sería sigma 1, 0 y hasta acá tendríamos sigma 2 con algún valor. Por eso, ingenieros, es que esto se llama unidireccional. ¿Por qué? Porque recuerden que sigma 1 va en una dirección y de manera perpendicular a sigma 1 nosotros vamos a tener sigma 2. Un momento. Así. Cuando nosotros tenemos esfuerzos normales y esfuerzos cortantes en el estado de esfuerzos, sigma 1 y sigma 2 claro que tienen valores. ¿Y qué quiere decir esto? Que los esfuerzos principales, en este caso el esfuerzo principal 1, va en una dirección y el esfuerzo principal 2 forzosamente tiene que ir en otra dirección. Pero como en este caso sigma 2 es igual a 0, pues tenemos solamente esfuerzos normales en una sola dirección. Por eso, chicos, es que nosotros le llamamos esfuerzos unidireccionales y listo. Después vamos a ver los esfuerzos biaxiales o esfuerzos multiaxiales. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, bien, es necesario ahora que nosotros determinemos las propiedades del material. ¿Qué propiedades vamos a necesitar para este caso? Vamos a necesitar el módulo de excedencia y vamos a necesitar la resistencia última a la tensión. Con estos dos módulos vamos a poder trabajar nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues buscar estos módulos en alguna de las tablas que vienen aquí en el libro. Aquí en la tabla A20
nosotros podemos apreciar los diferentes tipos de acero o algunos de los tipos de acero que nos presentan en este libro. En específico es el Budinas, diseño en ingeniería mecánica, de Shigley. Y entonces, ingenieros, pues vamos a ver. A nosotros nos están solicitando un acero de 1095 HR. 1095 HR, aquí lo tenemos, es un acero rolado en caliente y aquí podemos apreciar su resistencia a la tensión. Nosotros podemos apreciar que la resistencia a la tensión es la resistencia última, para que no lo vayan a olvidar. Y podemos ver que es de 830 megapascales. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en sistema inglés. Eso quiere decir que su resistencia última va a ser de 120 KSI y el módulo de excedencia, aquí pueden ver, o de fluencia, es lo mismo, es de 66. Entonces, vamos a anotar estos datos en nuestro problema. ¿Y qué es lo que vamos a tener entonces? Que el módulo de excedencia quedamos que era de 66 KSI. Y la resistencia última tiene un valor de 120 KSI. Y listo. Estas son las dos propiedades de los materiales con los que nosotros vamos a iniciar nuestro cálculo. Como pueden ver, ya contamos con el módulo de excedencia, tenemos el factor de seguridad, pues ¿por qué no? Lo que vamos a hacer a continuación es obtener el radio. Recuerden que nosotros tenemos dos esfuerzos, pero mucha atención. Aquí la pregunta es, ¿y cuál de los dos debemos de seleccionar? Veíamos que, por un lado, aquí se encuentra el esfuerzo máximo en magnitud, pero ¿qué pasa? Que aquí en C nosotros tenemos un concentrador de esfuerzos. Entonces, como todavía no voy a aplicar los concentradores de esfuerzos, voy a utilizar el momento donde se encuentra el esfuerzo máximo. Y entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos algo más o menos así. De hecho, esto yo lo voy a simplificar, ingenieros. O bueno, vamos a sustituirlo tal cual. ¿Qué tendríamos? Pues vamos a tener que vamos a despejar esta ecuación, la vamos a pasar hacia el otro lado y vamos a decir que el esfuerzo de trabajo, ¿a qué es igual? Este esfuerzo de trabajo es igual al módulo de excedencia entre el entre el factor de seguridad. Entonces, eso quiere decir lo siguiente. Quiere decir que vamos a tener 45,000 y aquí vamos a tener que es libra por pulgada y esto lo vamos a dividir. De hecho, observen cómo un cuarto lo voy a pasar hacia arriba. Entonces vamos a poner aquí que todo esto es por 4. Y lo vamos a dividir entre ¿qué? Pues lo vamos a dividir entre pi por r, rc, ¿no es cierto? Le llamamos re. Y aquí lo vamos a elevar al cubo. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al módulo de excedencia, que en este caso sería de 66,000, son PSI. Y esto lo vamos a dividir entre ¿qué, Inges? Entre el factor de seguridad, que es de 1.6. Entonces, vamos a pasar este R al cubo hacia el otro lado, ¿y qué es lo que vamos a tener? RE al cubo es igual a ¿qué? Pues presten atención. Vamos a ir simplificando algunos términos de una buena vez. Por ejemplo, el término superior que tenemos en esta parte es 4, que va a multiplicar a 4,500. De hecho, son 45,000, no son 4,500. Y después, este 1.6 lo vamos a pasar hacia el otro lado. Entonces, también vamos a multiplicar ese valor por 1.6. Después, ¿qué tendríamos? Pues vamos a pasar este término hacia abajo. Y R al cubo nos quedaría, de hecho nada más vamos a pasar R al cubo hacia el otro lado y bajamos el 66,000. Entonces, este valor que nosotros acabamos de obtener lo vamos a dividir entre ¿qué? Pues lo vamos a dividir entre pi, que va a multiplicar a 66,000.
Ahí está. Y nosotros vamos a obtener un valor de ¿cuánto? Vamos a obtener un valor de 1.388 y estas son pulgadas. Sin embargo, como ustedes pueden ver, pues yo todavía sigo teniendo RE al cubo. Necesitamos despejarlo. Entonces, RE ¿a qué va a ser igual? A este valor que nosotros acabamos de obtener, pues le vamos a sacar raíz cúbica. Y esto me da como resultado un radio de 1.11 pulgadas. Listo. Hasta aquí, como pueden ver, yo ya he obtenido un radio. Esto es para mi primera aproximación. Vamos a estar trabajando con este radio para ver si efectivamente ya vimos que por carga, para que tenga ese factor de seguridad, por carga estática debemos de tener este radio. Sin embargo, vamos a ver si este radio es útil para la fatiga. Por lo tanto, vamos a estar trabajando con este radio hasta llegar al final del procedimiento y calcular el factor de seguridad para los ciclos que nos están solicitando. En caso de no cumplir con las características, va a ser necesario modificar este radio. Pero bien, no lo sabemos y no nos vamos a adelantar. Ya tenemos nosotros un radio y ahora sí, vamos a poder calcular la concentración de esfuerzos. Sin embargo, presten atención. Este radio solamente lo vamos a utilizar para obtener la concentración de esfuerzos y ver cuál de los dos puntos es crítico. Sin embargo, eso lo vamos a dejar para la parte final. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la parte de la obtención de la resistencia a la fatiga del material. Primero, ingenieros, y esto es a modo práctico, vamos a sacar la resistencia a la fatiga del material como si tuviera una vida infinita. Ya después de ahí, pues vamos a sacar la resistencia del material para una vida de 3 minutos. Por cierto, si ustedes están preguntando ¿a qué se refieren con 3 minutos? Ingenieros, como pueden ver, aquí me están dando las revoluciones por minuto. Me están diciendo que son 1550 RPM. ¿Qué quiere decir? Que gracias a esta velocidad y a este tiempo es que nosotros vamos a poder obtener el número de ciclos, ingenieros. El número de ciclos, o más bien, la resistencia del material con el número de ciclos especificado. Vamos a sacar de una vez el número de ciclos para ver de qué se trata. Y para sacarlo, pues es muy simple. Nosotros, el número de ciclos, recuerden que le llamamos n. Lo voy a poner en la parte de acá abajo. ¿Y n a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 1150 RPM. ¿Por cuánto? Pues por el número de minutos, que en este caso son 3 minutos. Entonces, ingenieros, presten atención, porque nosotros vamos a tener 1150 por 3 revoluciones. Es decir, vamos a tener 3450 revoluciones en este eje. Esto nada más es en los 3 minutos. Entonces, ingenieros, ¿qué quiere decir? Que ahorita va a ser necesario que nosotros determinemos esta resistencia a la fatiga. Nosotros la vamos a determinar para este número de ciclos. También la vamos a determinar para vida infinita. ¿Y cuál sería la diferencia, ingenieros? Bueno, primero, recuerden que la resistencia a la fatiga va cayendo conforme aumenta el número de ciclos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, Inges, que el factor de seguridad que obtengamos para vida infinita, claro que va a ser menor, quizá mucho menor, que el factor de seguridad que obtengamos para este número de ciclos en específico. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe, ingenieros, prácticamente a que como no ha transcurrido tanto tiempo, la resistencia no ha disminuido tanto. Recuerden, chicos, que conforme aumenta el número de ciclos, obviamente el tiempo, pues esta resistencia va cayendo. Así que bien, ingenieros, todo indica, a que vean son 3 minutos solamente, todo indica que nuestro radio probablemente se va a acercar, o nuestro diámetro final,
se va a acercar al que nosotros acabamos de obtener a través de la teoría de energía de distorsión. Pero bien, vamos a encontrar los factores que afectan la fatiga y al final obtenemos dicha resistencia a la fatiga. Recuerden que para todas las gráficas que nosotros vimos en la teoría, no deberíamos de superar los 200 KSI. Afortunadamente, con este material no los estamos superando. Entonces, bien, ingenieros, pues vamos a ver. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a comenzar a obtener el factor de tamaño. Recuerden, chicos, ahorita nos vamos a olvidar un poco de las cargas y de nuestro dibujo y nos vamos a centrar solamente en los materiales para obtener la resistencia a la fatiga. De hecho, vamos a abrir un blog nuevo para hacer todo esto en esta zona. Así que bien, recuerden que nosotros tenemos diferentes factores de corrección de la fatiga. Y vamos a ver exactamente cuáles son estos factores. Vamos a iniciar con el factor de carga. ¿Cómo nos quedaba el factor de carga, ingenieros? Pues muy bien. Vamos a comenzar con el primer factor, que es el factor de carga. Recuerden, ingenieros, que nosotros, dependiendo el tipo de carga, vamos a tener este factor. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos que si tenemos flexión, que es nuestro caso, prácticamente la fatiga no se va a ver alterada, o la resistencia a la fatiga, porque este factor tiene un valor de 1. Entonces, ingenieros, pues vamos a poner nuestro primer factor, el cual le vamos a llamar factor de carga, y lo vamos a expresar como una C. Le vamos a poner carga, y este factor tiene un valor de 1. Ahora bien, pasemos al siguiente factor para ver cuál nos toca calcular. Y podemos apreciar que es el factor de tamaño. En esta ocasión, como pueden ver, el eje que nosotros estamos tratando es un eje giratorio. Eso quiere decir que nosotros vamos a necesitar utilizar esta ecuación que tenemos aquí. Seguramente, y presten mucha atención con esto, ingenieros, no se vayan a confundir. Es cierto, nosotros hasta aquí ya tenemos un diámetro, que es de 2.22 pulgadas. Pero presten mucha atención. Nosotros no vamos a seleccionar inmediatamente ese diámetro que acabamos de obtener en esta ecuación. ¿Por qué? Porque esta ecuación trata solamente con diámetros equivalentes. ¿Y qué creen? Que a pesar de que nosotros tenemos ya el diámetro del eje, eso no es un diámetro equivalente. Entonces, así es como ya se están imaginando, a través de esta ecuación vamos a calcular A95 y vamos a poder obtener el diámetro equivalente. Por eso es que nos están poniendo estas áreas equivalentes a pesar de que la figura tiene geometría circular. Entonces, muy bien, pues vamos a comenzar a obtener ese factor de tamaño. Nosotros podemos ver, ingenieros, que tenemos que A95, ¿a qué es igual? A95, de hecho aquí le vamos a llamar factor de tamaño. Así lo vamos a poner. Y veamos. Vamos a calcularlo, de hecho, para que vaya quedando de manera más ordenada. Pues sí, vamos a ponerle, aquí está bien, factor de tamaño. Y vamos a calcularlo de la siguiente manera. Pues nosotros tenemos que A95 para un eje giratorio, ¿cómo quedaría? Pues es de 0.0766 y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Este es el diámetro elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer esta operación y vamos a tener que es 0.0766 y el diámetro ¿de cuánto es? Vean cómo nosotros estamos proponiendo un radio de 1.11. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener un diámetro de 2.22 pulgadas. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, 2.22 pulgadas elevado al cuadrado y lo vamos a multiplicar por 0.0766, vamos a tener un área equivalente de 0.377. Y ahora, ingenieros, estos son pulgadas al cuadrado.
Y una vez que nosotros ya tenemos el área equivalente, pues vamos a obtener el diámetro equivalente. ¿Y cómo nos quedaría ese diámetro? Pues vamos a tener que es la raíz cuadrada ¿de qué? La raíz cuadrada de este valor que acabamos de obtener, que es de 0.377 pulgadas al cuadrado, y esto lo vamos a dividir entre ¿qué? Pues nosotros lo vamos a dividir entre 0.0766. Ups, nos va a dar casi el mismo resultado, pero vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces como diámetro equivalente? Pues vamos a tener que es 0.377 y esto lo vamos a dividir entre 0.0766. Entonces, vamos a tener como resultado final 2.21. Sí, efectivamente es muy similar, pero es una muy buena práctica siempre obtener este valor. Es 2.21 pulgadas. ¿Por qué? Porque como pueden ver, este eje es giratorio, pero si fuera un eje fijo, este valor claro que cambiaría. Bueno, en específico el valor del área equivalente. Así que bien, nosotros tenemos un diámetro equivalente de 2.21, pues vamos a ver qué ecuación nos toca obtener. Nosotros, como pueden ver, caemos en esta ecuación que queda a la mitad, porque nuestro diámetro es menor a 10 pulgadas, pero es mayor a 0.3. Entonces, para encontrar el factor de tamaño, vamos a utilizar esta ecuación que tenemos aquí. Regresemos a nuestro blog y vamos a obtenerla. ¿Qué tendríamos nosotros entonces? Vamos a tener nosotros que este factor de tamaño, de hecho lo vamos a poner así como C, tamaño, ¿a qué va a ser igual? Este factor de tamaño sería igual, ingenieros, a 0.869 y esto lo vamos a multiplicar por la D, que en este caso la D es el diámetro que acabamos de obtener de 2.21 pulgadas y esto nosotros lo vamos a elevar a menos 0.097. Así es, ingenieros. Entonces, vamos a ver qué valor obtenemos. Vamos a multiplicar el punto 869 que multiplica a 2.21 y esto nosotros lo vamos a elevar, de hecho, lo vamos a elevar a la menos 0.097. Y el valor que nosotros obtenemos es de 0.804. Por lo tanto, yo solamente voy a poner un valor de 0.8. Vean cómo ya tenemos dos factores que afectan la fatiga. Vamos a poner aquí el factor de tamaño como 0.8. Ahora lo que vamos a hacer es ir al siguiente factor. Vamos a hablar del factor de superficie. Recuerden que a nosotros nos están diciendo que ese eje está maquinado. Entonces, pues a través de la gráfica que aparece a la derecha, es que nosotros vamos a poder obtener el factor de superficie. Sin embargo, ingenieros, recuerden que en la siguiente diapositiva, nosotros podíamos encontrar también que algunos otros tipos de factores que tienen que ver con el factor de superficie. Vemos cómo son maquinados o rolado en frío o vemos también rolados en caliente solamente. Lo que vamos a hacer nosotros, ingenieros, es vamos nosotros a obtener el factor de superficie a través de esta ecuación para que sea más preciso. Y entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Primero, vamos a utilizar estos factores porque, recuerden, el problema nos está diciendo que prácticamente las superficies están maquinadas. Entonces, bien, vamos nosotros a nuestro blog a anotar esta ecuación y hacer las sustituciones que corresponden a esta ventana de la derecha. Observen ustedes, ingenieros, cómo esto es para el sistema inglés y además vean cómo me están diciendo que aquí el esfuerzo último yo lo debo de expresar en KSI y no en PSI, para que presten atención en eso. Así que bien,
Vamos nuevamente a nuestra hoja y ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bien, vamos a tener primero que es el factor de superficie. Vamos a ponerle factor de superficie y a qué va a ser igual o cómo lo vamos a calcular. Pues bien, si nosotros recordamos, vamos a tener que este factor de superficie es igual a A que multiplica al esfuerzo último, atención, y lo vamos a elevar a la B. Entonces, nosotros para un maquinado sabemos que este esfuerzo o este factor A debe de ser de 2.7. Entonces lo vamos a poner como 2.7 y lo vamos a multiplicar por el esfuerzo último en KSI. Este esfuerzo último es de 120. Vamos a ponerlo como 120 KSI y después va a ser necesario elevarlo a la B. Recuerden que nuestra B, ingenieros, es de menos 0.265. Vamos a ponerlo menos 0.265. Y listo. Con esto nosotros vamos a poder obtener el factor de superficie, que quedaría de la siguiente manera. 2.7 que va a multiplicar a 120 y esto a su vez lo vamos a elevar a la punto 265. Entonces vamos a tener un factor de 0. Aparece como 0.759. Yo lo voy a poner o lo voy a aproximar a 0.76. Nada más. Vean, ya tenemos 3 factores. Ahora vámonos con el siguiente factor, que seguramente va a ser el factor de temperatura. Veamos, aquí ya tenemos el de superficie. Sí, efectivamente. Como no nos están dando alguna temperatura en específico, eso quiere decir que el eje está trabajando a temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el factor a temperatura ambiente, ingenieros, va a tener un valor de 1. Vámonos con el último factor. Ahorita anotamos al final este valor de 1. Vámonos con el último factor. El factor de confiabilidad, Inges. A través de este factor de confiabilidad es que nosotros vamos a poder obtener, pues, otro factor que modifica la fatiga. Esto depende de nosotros, de qué factor es el que, o qué confiabilidad es la que nosotros queremos. Para obtener nosotros este factor, ingenieros, va a ser necesario primero determinar qué confiabilidad queremos. Pero presten mucha atención porque entre más confiabilidad nosotros deseamos, este factor va a irse reduciendo. Nosotros en esta ocasión vamos a trabajar con un factor de confiabilidad de 99.9. Entonces, vamos a regresar nosotros a nuestro blog para poner los dos factores, tanto el de temperatura como el de confiabilidad. Vamos a tener que el factor de temperatura, lo vamos a poner como CTM, es igual a 1. ¿Por qué? Porque está trabajando a temperatura ambiente. Sin embargo, el factor de confiabilidad, pues nosotros dijimos que queríamos una confiabilidad de 99.9%, pues vamos a utilizar un factor de 0.753. 753. Ahí está. Y listo. Hasta aquí yo ya he obtenido los factores que modifican esta resistencia a la fatiga. Ahora lo que vamos a tener que hacer es obtener la resistencia a la fatiga para el número de ciclos que nos están dando y para un ciclo de vida infinito. De hecho, para esto es muy simple. Para el ciclo de vida infinito basta con multiplicar pues, la resistencia última por 0.5 y con eso lo estamos obteniendo. Sin embargo, para obtener nosotros el número de ciclos, o más bien la resistencia a la fatiga a 3450 ciclos, vamos a hacer lo siguiente. Ahora lo que se va a hacer es determinar el concentrador de esfuerzos que está actuando en C. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues bien, primero nosotros podemos apreciar que a partir de la teoría de energía de distorsión,
nosotros ya obtuvimos el radio en E, y eso quiere decir que también obtuvimos el diámetro de E. Sin embargo, nosotros podemos apreciar que ambos diámetros, tanto el diámetro en la sección pequeña, el redondeo y el diámetro en la sección mayor, están en función de solamente una D, sin ningún subíndice. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, ingenieros, que DE, es decir, el diámetro en E, ¿a qué es igual? Es igual a 1.5 en función de la D solamente. Entonces nosotros vamos a despejar esta D, ingenieros, y vamos a obtener el diámetro que probablemente pueda ser nuestra primera aproximación. Entonces, de aquí yo voy a tener que la D a qué es igual. Pues va a ser igual a 2.22 pulgadas. Y esto nosotros lo vamos a dividir entre 1.5. Entonces, nosotros, como pueden apreciar, vamos a tener un diámetro D solamente, sin ningún apóstrofe, de 2.22 entre 1.5. Y el diámetro es de 1.48. Entonces, aquí lo vamos a poner como 1.48. Y listo. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación, pues obviamente es obtener este redondeo. Atención, ingenieros, este diámetro de 1.48, como pueden apreciar, es esta D que nosotros tenemos aquí. Ahora, este redondeo, ¿cómo nos quedaría? Pues ese redondeo yo le voy a llamar R1 y va a quedar de la siguiente manera. Es 1.48 y esto nosotros lo vamos a dividir entre 10. ¿Por qué? Porque así nos está indicando la figura. Aquí ustedes pueden apreciar. Entonces, nosotros vamos a tener un valor de 0.148. Ese va a ser nuestro redondeo. Y sí, el diámetro menor, que es el que nosotros ya tenemos aquí, pues podemos apreciar que ese diámetro es de 1.48. El diámetro mayor, ¿de cuánto es? El diámetro mayor tiene un valor de 2.22. Así que bien, vamos nosotros a obtener los concentradores de esfuerzos que nosotros llamamos KT, que es el concentrador de esfuerzos teórico. De hecho, no le voy a poner que es igual, vamos a ponerle una aproximación, porque como ustedes recordarán, como nos basamos en las gráficas, solamente son algunas aproximaciones las que nosotros vamos a tener. Así que bien, vamos a regresar nosotros a nuestro libro y vamos a apreciar que tenemos una tabla que es la tabla 15. A15 me permite ver los diferentes tipos de fuerzas que están sometidas a dos ejes, o más bien a un eje con dos cambios de sección. Aquí podemos apreciar cómo el eje obviamente es circular. Tenemos nosotros el radio, diámetro mayor y diámetro menor. Sin embargo, aquí nosotros vemos que la fuerza es una fuerza axial. Entonces, vamos a buscar la fuerza de flexión. De hecho, aquí nosotros la acabamos de encontrar. Presten mucha atención a la diferencia entre estas dos ilustraciones, ya que en la ilustración de arriba nosotros encontramos un eje con cambio de sección sometido a torsión y nosotros estamos buscando un cambio de sección sometido a la flexión. Para nosotros poder determinar este concentrador de esfuerzos teórico, lo que vamos a requerir es lo siguiente. Vamos a necesitar nosotros la relación de R entre D minúscula y de D entre D mayúscula para ver a qué curva y sobre qué valor nosotros vamos a estar trabajando. Así que bien, vamos a regresar a nuestra hoja y lo que vamos a hacer a continuación es sacar estas relaciones. Vamos a comenzar con la relación que es R minúscula entre D. R entre D. De acuerdo a la ilustración que nosotros veíamos, R era el tamaño del redondeo. Era de 0.148 pulgadas. Después, esto nosotros lo vamos a dividir entre el diámetro. ¿Y el diámetro cuál es? Pues es el diámetro menor, Inges. Es el diámetro de 1.48. Y estas también, pues claro que son pulgadas. Entonces, Inges, observen cómo punto 148 entre 1.48
nos va a dar un resultado de 0.1. Pues aquí nosotros lo vamos a dejar expresado como 0.1. Ahora, vamos a sacar la otra relación que a nosotros nos están pidiendo en esa gráfica, que es la D mayúscula entre la D minúscula. ¿Y cómo quedaría esta relación? La D mayúscula, ingenieros, como pueden apreciar, es de 2.22, mientras que la D minúscula es de 1.48. Pues obviamente nosotros vamos a tener que es de 2.22 entre 1.48 y esa relación es de 1.5. Pues sí, es la que a nosotros nos estaban brindando aquí en la parte superior. Entonces, nosotros ya tenemos las dos relaciones que nos solicitan en la gráfica para poder determinar el CATE. Pues ahora vamos a determinarlo. Vamos a buscar primero el primer valor que, como pueden apreciar, es R, el redondeo entre D, que es de 0.1. Nosotros podemos apreciar que justamente aquí se encuentra ese valor, 0.1, derivado de esta relación R entre D. Después vamos a buscar nosotros el valor de D mayúscula entre D minúscula, y es de 1.5. Nos vamos hacia arriba. Vemos que la gráfica o la curva que nosotros estamos buscando es esta que tenemos aquí. Pues bien, vamos a juntar esta curva de 1.5 con 0.1 y más o menos nos va a llevar a esta sección de aquí. Vean cómo es 0.4, podría ser 0.5, 0.6, 0.7 y 0.8. Pues nosotros vamos a tener un concentrador de esfuerzos teórico de 1.7, ya que se encuentra más o menos en esta posición. Entonces, pues vamos a poner ese concentrador de esfuerzos teórico como una aproximación y vamos a decir que ese concentrador de esfuerzos es de 1.7. Ahora bien, pues nosotros ya tenemos el concentrador de esfuerzos. Vamos a ver si este concentrador de esfuerzos hace que el esfuerzo en C sea mayor a 45, o más bien a este valor que nosotros tenemos aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hay que recordar que estos valores de los esfuerzos son valores nominales. Así es, son valores nominales, los cuales, ya si queremos encontrar los esfuerzos, ¿cómo lo teníamos que hacer? Pues un esfuerzo nominal era igual a ¿qué? Es igual al concentrador de esfuerzos por, perdón, este es el esfuerzo final, no es el nominal, le vamos a quitar la apóstrofe. El esfuerzo final es igual a ¿qué? Es igual al concentrador de esfuerzos teórico por sigma, y aquí le vamos a poner sigma prima. ¿Por qué? Sigma prima es el esfuerzo nominal, es decir, el esfuerzo antes de aplicar cualquier concentrador de esfuerzos. Así que bien, ¿qué tendríamos nosotros? Pues vamos a multiplicar este KT de 1.7, ¿por qué? Pues por la parte superior de por la parte superior que nosotros tenemos aquí en este elemento. Así que vamos a multiplicarlo por 30. Si da mayor a 45, quiere decir que el punto crítico se encuentra en C. De lo contrario, el punto crítico estaría en E. Si nosotros multiplicamos el 1.7 por 30.000, pues vamos a obtener un valor de 51.000. Ups. Con esto, nosotros estamos obteniendo, o más bien estamos verificando, que va a haber un esfuerzo crítico en el punto C. ¿Y a qué conlleva esto? A que como el punto crítico se encuentra en el punto C, es necesario determinar el concentrador de esfuerzos a fatiga. Y para ello tenemos que determinar la sensibilidad de la muesca. Entonces, vamos a ver cómo determinar estos esfuerzos que nosotros tenemos para sacar el concentrador de esfuerzos a fatiga. Para ello, vamos a regresar nosotros a la presentación y podemos apreciar que, bueno, nosotros podríamos obtener ese esfuerzo de la siguiente manera. Vamos a tener que, a ver un momento, aquí está. El concentrador de esfuerzo a fatiga es igual a 1 más la sensibilidad de la muesca por KT menos 1.
Nosotros tenemos el KT, nos hace falta determinar la sensibilidad de la muesca. ¿Cómo hacíamos esto? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, para determinar dicha sensibilidad de la muesca, es necesario que nosotros determinemos raíz de A y raíz de R. Raíz de A es la constante de Newberg, como ya lo habíamos visto en la teoría, y raíz de R es la raíz del radio. No hay tanto problema con la raíz del radio, estamos hablando del radio del redondeo, no del eje como tal, sino del eje del redondeo, donde se encuentra pues la concentración de esfuerzos. Y la constante de Newberg, pues ahorita nosotros la vamos a obtener. De hecho, esa constante nosotros la vamos a obtener de alguna de estas tablas. Nosotros estamos trabajando con un acero. ¿Y qué podemos apreciar? Que vamos a tener nosotros, ingenieros, una resistencia de, la resistencia última es de 120 KSI. Entonces, vean, aquí está nuestro valor. Esta es la resistencia última de nuestro material y entonces la constante de Newberg es de 0.049. Bien, pues vamos a pasar estos valores a nuestra hoja para poder determinar el concentrador de esfuerzos teóricos de fatiga. ¿Y qué es lo que vamos a tener entonces? Pues bien, nosotros lo que vamos a hacer a continuación es poner nuestra ecuación de la sensibilidad de la muesca. ¿Y cómo es esta ecuación? Pues nosotros sabemos que es igual a Q, que es la sensibilidad de la muesca, y esa Q la vamos nosotros a igualar a 1 entre, aquí vamos a tener otro 1, más la raíz de A entre la raíz de R. Más o menos así va a quedar nuestra ecuación, donde, bueno, ahorita vamos a sustituir la raíz de A, pero lo que sí sabíamos nosotros de la gráfica que acabamos de ver es que la constante de Newberg, que es raíz de A, tenía un valor de ¿cuánto? De 0.049. Entonces de aquí nosotros vamos a decir que la raíz de A es igual a 0.049. Listo. Vamos a sustituir en esta ecuación. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros? Pues vamos a tener que en la parte superior es un 1, después abajo vamos a tener que es 1, más la constante de Newberg, que es la raíz de A, pues ya sabemos que es de 0.049. Sin embargo, ingenieros, aquí nosotros esto lo vamos a dividir entre la raíz del radio que nosotros tenemos. ¿Y ese radio qué valor tiene? Pues vamos a ver, el radio del redondeo vemos que tiene un valor de 0.148. Pues vamos a ponerlo aquí como 0.148. Y bien, ingenieros, vamos a hacer esta operación para poder determinar la sensibilidad de la muesca del material. Y el resultado de esta operación es de 0.887. Ahora sí, nosotros vamos a poder determinar el concentrador de esfuerzos a fatiga, como ya lo habíamos visto previamente. ¿Y qué teníamos? Pues nosotros teníamos que este concentrador de esfuerzos a fatiga, que nosotros le vamos a llamar como KF, ¿es igual a qué? Pues es igual a 1 más la sensibilidad de la muesca, que va a multiplicar a KT menos 1. Entonces, vamos a sustituir en esta ecuación. ¿Y qué tendríamos? Vamos a tener que es 1 más la sensibilidad de la muesca, que es de 0.887. Y después esto nosotros lo vamos a multiplicar por el KT. El KT, recuerden que es de 1.7 menos 1. Listo. Ahora sí, con este factor, nosotros vamos a determinar la concentración de esfuerzos que se encuentra a fatiga. El resultado que nosotros vamos a obtener de esta operación es el siguiente: 1.6209. Vamos a ponerlo como 1.6209. Y listo.
Obviamente este esfuerzo, o más bien ese concentrador de esfuerzos, no tiene dimensiones y podemos apreciar que es muy cercano al 1.7 que nosotros habíamos obtenido previamente para el concentrador de esfuerzos teórico. Pero en este caso no podemos utilizar KT, ya que ese es utilizado cuando nosotros tenemos cargas estáticas. Y aquí nosotros tenemos cargas variables. Por eso es que no podemos utilizar el 1.7 como tal, pero sí podemos utilizar este coeficiente de concentración de esfuerzos a la fatiga. Ahora bien, nos acercamos al final, ingenieros. Nosotros ya vimos que el esfuerzo crítico se encuentra en C. Vamos a encontrar ese esfuerzo en C de la siguiente manera. Aquí le vamos a poner C y vamos a decir lo siguiente. El esfuerzo en C es igual al esfuerzo nominal en C que va a multiplicar a KF. Así es, ingenieros. Y entonces, ese esfuerzo nominal pues tiene un valor de 30.000 libras por pulgada entre el momento polar, o más bien entre el momento de inercia, o parte del momento de inercia, porque un radio ya se fue con el radio que venía en la parte superior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que multiplicar estos 30.000, estos son libras por pulgada y nada más. Y aquí en la parte de abajo, pues nosotros vamos a tener que es un cuarto de pi por R, sabemos que es RC. Bueno, de hecho ya nada más con que yo le llame R es más que suficiente. Pero bueno, por R y aquí nosotros lo vamos a elevar al cubo. Y todo esto, ingenieros, lo vamos a multiplicar por el concentrador de esfuerzos a fatiga, que es de 1.62. Entonces, nosotros, al multiplicar ese 1.62 por los 30.000, que es el valor del momento de flexión, tiene un valor de ¿cuánto? De 48.000. Entonces, nuestro esfuerzo nos quedaría como 48.627. Y esto me queda también como libra por pulgada. Y aquí en la parte de abajo, pues seguimos teniendo exactamente lo mismo. Un cuarto de pi por R al cubo. Listo, ingenieros. Ahora sí, nosotros estamos listos para aplicar nuestra teoría de diseño. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por cierto, aquí podemos apreciar los cálculos. Ahí se estuvo cuatrapeando la hoja. Pero bien, aquí podemos apreciar los cálculos que nosotros acabamos de obtener. Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros a continuación? Pues vamos a aplicar la teoría de diseño. Esa teoría de diseño, nosotros ¿cómo la obteníamos? Pues nos veníamos aquí y veíamos que la primera teoría de diseño que nosotros veíamos era cuando nosotros teníamos esfuerzos uniaxiales, que es este caso, y además, pues el esfuerzo medio es de 0, que esto ocurre en los esfuerzos invertidos. Así que bien, pues lo que vamos a hacer a continuación es aplicar la teoría que a nosotros nos daban. Y nos decía que el factor de seguridad a fatiga es igual a ¿qué? Pues es igual a las propiedades del material, ya incluyendo todas las correcciones a fatiga que íbamos a tener, entre el esfuerzo de trabajo, que es el esfuerzo que nosotros acabamos de obtener. Así que bien, ¿cómo quedaría esta ecuación? Pues nosotros sabemos que vamos a tener NF es igual a ¿qué? Es igual, pasándolo a nuestras variables, es igual a la resistencia a la fatiga. Nosotros lo pusimos como SF. Vamos a ponerlo aquí como SF y después lo vamos a dividir entre el esfuerzo de trabajo que nosotros llamamos sigma C. Listo. Vamos a sustituir en esta ecuación y ahora sí vamos a poder obtener nosotros el radio y a partir del radio podremos obtener el diámetro. ¿Qué tendríamos entonces? Sustituyendo en la ecuación, ingenieros, vamos a tener que el factor de seguridad que a nosotros nos están solicitando es de 1.6. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a
la resistencia a la fatiga. La resistencia a la fatiga del material, nosotros ya lo obtuvimos y es de 27.469 KSI. Pues lo vamos a poner como 27.469 y sabemos que estas son libras entre pulgada al cuadrado. Y vamos a dividir todo este valor entre lo que nosotros teníamos como esfuerzo de trabajo. Sin embargo, voy a hacer una pequeña simplificación y vamos a denotar lo que nosotros estamos obteniendo aquí. ¿A qué me refiero? Este 4 nosotros lo vamos a pasar hacia arriba. Tendríamos 48.627 por 4. Y después eso nosotros lo vamos a dividir entre pi. ¿Y qué tendríamos? Pues nosotros vamos a tener un valor de 61.913.81. Y esto me va a quedar entre r al cubo. Listo. Observen cómo estos dos términos es la simplificación de resolver estas operaciones que tenemos aquí. Entonces, yo puedo aplicar aquí la ley de la herradura. ¿Y qué es lo que tendría? Pues voy a tener, de hecho ya vamos a despejar R3 y la vamos a despejar por partes. Vamos a pasar esta R aplicando la ley de la herradura, nos quedaría hasta arriba, multiplicando. Esto sigue quedando dividiendo, lo pasamos hacia el otro lado. Es decir, ingenieros, este valor de 61.913.81, al pasarlo hacia el otro lado, pues lo vamos a multiplicar por 1.6. ¿Y esto qué nos da como resultado? Nos da un valor de 99.062.11. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 27.469 que multiplica a r al cubo. Ahí está. Entonces, pues vamos a despejar r al cubo. ¿Y qué tendríamos? Pues que estos 99.062 los vamos a dividir entre 27.469. Y esto nos da como resultado 3.60. 3.60. Y bien, esto me quedaría en pulgadas al cubo. De aquí nosotros, ahora sí, vamos a poder obtener el radio. ¿Por qué? Pues basta simplemente con elevar esto a la 1/3. Y entonces, el resultado es un radio de 1.53 pulgadas. Pero a nosotros nos están indicando el valor del diámetro. Esto quiere decir que el diámetro que nosotros vamos a encontrar, pues va a tener un valor de 3.067 pulgadas. Y listo, ingenieros. Hasta aquí nosotros hemos encontrado el valor de D, que era lo que nosotros veíamos en la ilustración inicial como D minúscula. ¿Qué podemos comentar como comentarios finales? ¿Qué podríamos decir de este problema? Observen la diferencia de diámetros que nosotros obtuvimos solamente por el pequeño detalle de la fatiga. De acuerdo a las cargas estáticas, nosotros habíamos obtenido un diámetro de 2.2 pulgadas, de 2.22 pulgadas. Sin embargo, como nosotros sabemos que ese elemento puede fallar por fatiga, fue necesario hacer más robusto el sistema y en lugar de 2.2 pulgadas que habíamos obtenido, el diseño ideal es de 3.067 pulgadas. Tuvimos que aumentar un poquito sus dimensiones para que pueda soportar de manera segura el límite y todas las condiciones de fatiga a las cuales va a estar sometido. Con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.